Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, importante porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar. Que como siempre, pues mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares. Que por cierto, os recordamos que empezamos ya con el programa Sexo sin tabúes todos los viernes a las 10 de la noche, donde por supuesto vamos a hablar de forma abierta, didáctica y profunda de todas las preguntas respecto a la sexualidad y el sexo que nos queráis hacer, ¿vale? Así que ahí os esperaremos. Y bueno, he dicho todo esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Angie P. General, que es Heal Your Life Teacher. Angie, bienvenida a tu casa de nuevo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto y un placer, me encanta estar acá contigo, Santi. Saludos Yo lo sé, ya te extrañábamos. Y Sí, también ya. tenemos a Alberto Araujo, que hace Alquimia Interna y Sexualidad Sagrada. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Nos escuchas, Buenas tardes, Alberto? encantado de estar aquí de nuevo. Perfecto, es que Sí, había un poco... perfectamente. ¿Vosotros a vale. mí? Sí, me pareció que había un poco de delay. Y tenemos también a Juan Cruz Martínez, que es escritor, numerólogo, astrólogo y conferenciante, entre otras cosas, que harás favor de comentarnos a mitad del programa. Juan Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, gracias por invitarme a tu programa y bueno, a disfrutar y a compartir y aprender, o sea que muy bien. Así es, ¿no? Vamos a pasarlo bien, que la gente lo agradece. Y bueno, este tema de verdad que es uno de los que más me gustan por la profundidad del mismo y por la diferencia que puede hacer en nuestra vida lo que queremos respecto a él, ¿no? Y es, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Así que vamos a empezar por pensar, ¿qué pensamos cada uno de todo esto? Angie, ¿tú para qué piensas que estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, desde mi experiencia y todo lo que me ha pasado, hoy puedo decir que para mí el propósito sería amarme cada vez más, conocerme cada vez mejor y ya con eso transformo todo a mi alrededor. Aprendo a amar lo que está difícil de amar. Creo que esos son los grandes desafíos para cada uno en esta vida, ¿sabes? Abrazar todo, aceptar todo, sin tanto juicio, sin tanta crítica y sin tanta limitación. Estamos en un mundo que es de libre albedrío, todos somos libres de hacer lo que queramos y nos cuesta mucho aceptar cuando el otro no hace lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Librarnos de las expectativas, ojalá, y luego pues darle amor a todo eso que no ha sido amado jamás en mí. Para desde ahí pues ya conocer un nuevo mundo. Creo que las personas cuando se aman, se aceptan, transforman sus vidas y de alguna manera se transforma la vida de las personas que tienen alrededor. Si cada uno se hiciera cargo, imagínate que este mundo podría ser diferente. Sería maravilloso, ¿no? Abrazar todo y aceptar todo. Qué bien se escucha y qué difícil es, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de todo esto. Alberto, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Pues yo creo que hay muchos niveles de lectura, ¿no?, dentro de esta pregunta. Y quizás un propósito sea el propósito, ¿cuál es el propósito como humanos? Y más allá de eso, ¿cuál es el propósito de nosotros mismos como almas, por decirlo de alguna manera? Y quizás como humanos sí que estamos en un proceso evolutivo y quizás estamos en un punto en el que siento que estamos dando un salto hacia algo que es diferente a todo lo que veníamos experimentando hasta ahora, pero después dentro de este propósito humano creo que nosotros, en un nivel de conciencia más profundo, estamos aquí para trascender esta identidad individual. Alberto, ¿te nos vas? ¿Te nos vas? Ahí está. ¿Estás aquí con nosotros otra vez? Y se me cayó la conexión. Ay, la vamos Y a estaba castigar. diciendo, Bueno, cuéntanos. voy a tener que pasarme el móvil. Decía que tenemos primero este propósito a nivel humano y después un propósito a nivel de conciencia, que una vez ayudado a trascender este programa humano dentro del cual estamos ahora inmersos, más allá de eso, reconectar con la conciencia universal que todos somos. O sea, un espacio de conciencia que más allá de la identidad humana no tiene identidad y no tiene forma.
Ok, pues interesante lo que estás comentando, aunque es cierto que uno puede pensar que hay muchos propósitos, vivirlos de muchas formas, a muchos niveles, pero en realidad tiene que haber un propósito per se, ¿no? Aunque escape a nuestro conocimiento o a nuestro entendimiento. Pero muy interesante lo que estás comentando, Alberto. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué estás aquí? Pues realmente lo que han comentado los dos compañeros es perfecto, es así, ¿no? Realmente nuestro propósito de vida es aprender a amar, aprender el amor, pero aprender el amor, no el amor terrenal, no el amor de pareja, el amor hormonal, que cuando se pasa la hormona ya pasas a otra fase distinta. Estamos hablando del amor incondicional. Claro, ¿qué ocurre? Que el amor incondicional, cuando nacemos, ya nacemos con ese amor incondicional, pero en el momento que ya salimos, empezamos a generar esa coraza externa porque no recibimos ese amor incondicional y creando esa coraza tenemos que volver a reaprender. Es decir, iluminar nuestra sombra es ese amor incondicional. Iluminar todas las experiencias de nuestra vida, entendiendo que todas son perfectas, que todas las hemos creado nosotros dentro del sueño y desde ahí amar toda esa oscuridad que creemos que igual no es nuestra o podemos asumir un papel de víctima que no es real, sino que ya por fin ha llegado el momento en este despertar de la humanidad de responsabilizarnos de nuestra vida y de entender lo que es el amor de verdad incondicional. Lo que ocurre que, lo dijo Jesús, amaros unos a otros como yo os he amado, pero 2000 años después seguimos repitiendo los mismos patrones, ¿no? Por suerte es verdad que en esta entrada de la primavera galáctica ya se inicia un nuevo despertar y a partir de ahí empieza a haber una nueva humanidad, ¿no? Que va en paralelo con esa otra parte de la humanidad, pero no tenemos que olvidarnos que una conversación como la que estamos teniendo ahora hace 40 o 50 años hubiera sido prácticamente imposible. Definitivamente de acuerdo contigo, ¿no? Y yo, Juan, no sé lo que dijo Jesús, porque ya ves que inventan muchas cosas por ahí, pero eso de amaros unos a los otros, para mí suena maravilloso. Yo sinceramente creo que estamos aquí para experimentar, para llevar un concepto mental de alguien, un ente, una energía maravillosa, perfecta, a un aspecto físico, ¿no? A llevar una experiencia de la fisicalidad, que es la única forma en que podemos vivir o llevar un concepto de la experiencia. Entonces se trata de vivir la vida. Y la única forma en que vives la vida es experimentando todos los aspectos, ¿no? Sin negar ninguno. Ahora, Angie, ¿por qué piensas que es importante saber de qué se trata la experiencia humana? Porque hay gente que puede decir, ¿y yo para qué quiero saber eso? ¿O qué me importa, no? ¿Tú por qué piensas que es importante que sepamos para qué estamos aquí? Porque le da un sentido a tu vida, Santi, le da ese propósito que cuando no lo tienes se trata solamente de levantarte a trabajar, pagar cuentas, volver a casa, vivir la rutina de siempre, ni siquiera apreciar los seres que están en casa esperándote, sino que estás muy cansado, vives en un círculo donde es muy difícil sentirse satisfecho. Entonces, pues siento que desde ahí ya hay muchas cosas que podemos cambiar y es importante saber que hay un propósito, como decía Alberto, mayor, como que todos somos parte de un plan. Y en el fondo sí siento que, porque al creer en Dios, pues me puedo sentir una extensión de Él. Al ser una extensión de Él, Dios vive a través de mí y tiene experiencias a través de mí. Y yo enriquezco la experiencia de Dios con mi cuerpo porque lo estoy viviendo en este momento. Entonces, ¿qué le quiero mostrar a Dios? ¿De qué se trata la vida para mí? O sea, es desde ahí que siento que podemos hacer cambios y empezar solamente pensando diferente. No es necesario que tenga más dinero, no es necesario que tenga una pareja, es necesario que piense diferente para que me sucedan cosas diferentes. Claro. Y todo eso es parte del propósito de la evolución. Y de hecho, suena curioso, ¿no? Pero para mí es tan necesario Dios como soy yo tan necesario para Él mismo, ¿no? Es que no me separo, no, lo muy vivo. interesante. Así es, Angie. Alberto, ¿por qué es importante que sepamos de qué se trata la experiencia humana y para qué estamos aquí? Pues me parece desde mi punto de vista que acabamos de dar un poco con la clave, ¿no? O sea, no tenemos una respuesta definitiva, pero desde el punto de vista del entendimiento humano, para mí la conclusión más profunda a la que llegué fue precisamente esto que estamos comentando ahora,
Y tengo aquí una frase de un sabio hindú que se llamaba Nisargadatta Maharaj, no sé si lo conocéis, y él decía, el amor dice yo soy todo, la sabiduría dice yo soy nada, entre ambos fluye mi vida, puesto que en cualquier punto del tiempo y del espacio yo puedo ser a la vez el sujeto y el objeto de experiencia, lo expreso diciendo que yo soy ambos y ninguno y más allá. Y esto viene un poquito en colación a lo que estamos diciendo, ¿no? Como hay un aspecto de nosotros que es conciencia pura, que no es absolutamente nada, y esta conciencia se manifiesta en la experiencia para tener múltiples, infinitas variedades o variabilidades de experiencia, explorar toda esta potencialidad que al mismo tiempo está siempre mutando y transformándose y por lo tanto no es verdadera, no es definitiva, no es final, pero al mismo tiempo sirve para que esta conciencia sea consciente de sí misma, ¿no? ¿Cómo puede ser la conciencia consciente de sí misma si no tiene un punto en el cual proyectarse, reflejarse y poder observarse? Entonces creo que la experiencia sí es fundamental, pero la experiencia no lo es todo. La experiencia lo que hace es generar información. Somos un sistema que está retroalimentando al vacío, retroalimentando a la conciencia. Siempre a través de la experiencia nos expandimos en conciencia. Es como un almacén de información, la conciencia. Y esa información se la damos nosotros a través de la propia experiencia. O sea que la experiencia no es gratuita. El libre albedrío es un tema muy interesante, quizás para otro programa. Yo personalmente no creo en el libre albedrío, pero cada uno tendrá su opinión particular. Y yo creo que esa es la clave, el ser consciente de este espacio en el que no eres absolutamente nada y que siempre permanece y que es también amor universal y vacío o vacío mental. Y después, por otro lado, pues toda esta experiencia que siempre está mutando y que al fin y al cabo nos identificamos tanto con ella que al final nos lleva al sufrimiento, pero un sufrimiento que es tan real como la propia experiencia. Es uno de los problemas, ¿no? Y como dijimos al principio del programa, yo no sé si después de este programa van a tener más respuestas o más preguntas. No lo sé, pero bueno, que va a ser interesante, va a ser interesante. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Por qué es importante saber para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Bueno, más que importante es la clave, es fundamental. Si no entendemos para qué estamos aquí, es que no conocemos cuáles son las leyes del universo, cuáles son las reglas por las que se rige el universo. Si no entendemos el sentido de la vida, no podemos entender el sentido de nuestra vida. Si no entendemos el sentido de nuestra vida, si no entendemos por qué papá hizo eso, o por qué te abandona un hijo, por qué a una pareja pierde un hijo, eso cambia absolutamente la percepción de los padres. Yo que tengo amigos que son padres que han perdido a algún niño, no hace mucho me dijeron, gracias a la vida por salir de la ignorancia, porque aquí solo hay dos opciones, o es por mala suerte, cosa que es absolutamente imposible porque todo es tan absolutamente perfecto en el universo, o si no es por mala suerte, todo responde a una perfección absoluta. Como la geometría sagrada, para el que sea muy intelectual, el que quiera, puede entrar en las matemáticas áureas y ver cómo todo responde a un orden perfecto en el universo. Y fíjate, si eso no puede dar sentido a la vida de unos padres que por un pacto de amor antes de nacer, en ese mapa, en esa hoja de ruta, estaba diseñada entendiendo y comprendiendo el universo, comprendiendo la vida, cómo es. Fíjate, es importante entender el sentido de la vida, el sentido de tu vida, el propósito, para qué estamos aquí. Es la clave, es la clave. Es que has puesto un buen ejemplo, Juan, porque vivir esta experiencia que tú has comentado desde un lugar de no conocimiento de cómo funciona la experiencia humana es muy doloroso y te coloca en el papel de víctima. Ahora, cuando comprendes que a lo mejor todo eso va más allá y se trata de pasar por una experiencia que tienes que vivir para aprender ciertas cosas, cambia por completo. De ahí la importancia de saberlo, ¿no? Además, porque si no sabes para qué estás aquí, cuáles son las reglas del juego, ¿cómo sabes si por lo que estás luchando es realmente importante o no? O lo pondré de otra forma. ¿Cómo sabremos si hemos llegado si primero no sabemos dónde vamos? ¿No? ¿No os ha pasado que a lo mejor vemos nuestra familia, amigos, conocidos, pasar rápidamente, correr hacia lugares y dices, ¿pero a dónde vais? Si no sabemos si vamos en un lugar correcto, ¿no? Por eso es importante plantearse esto. Ahora bien, como a mí no me gusta dar nada por hecho, yo siempre digo, ¿no? Dudar de todo, dudar siempre, porque en realidad es mucho más lo que desconocemos que lo que sabemos. ¿Os habéis puesto a pensar, Angie,
¿Y si no hubiera ningún propósito? Ay, no sé, a mí me costaría mucho vivir sin propósito, pero si no hubiera, yo creo que el propósito sería ser, ¿Parece existir. poco? ¿Te parece poco? Así me imaginé a los monitos que se meten en estas termas de aguas calientes y ellos solo existen, solo disfrutan. Yo sería como un monito así, si no tuviera ningún propósito. Creo que tendría igual un propósito que es disfrutar. Que creo que será un propósito bastante interesante, ¿no? Bastante inteligente. Alberto, ¿y si no hubiera ningún propósito? Porque nosotros presumimos que sabemos o que pensamos que sabemos, pero realmente sabemos muy poco. ¿Y si no lo hubiera? Sí, si no lo hubiera, nos lo inventaríamos, que creo que es lo que estamos haciendo a diario. Pero Creo ¿cómo que te es un afectaría el que de pronto no hubiera un propósito? Si no hubiera un propósito, no habría una identidad. Eso que llamamos ego no existiría, porque lo que hace que tengamos un propósito siempre son deseos y pulsaciones o pulsiones inconscientes que no vienen siendo más que programas transgeneracionales y humanos básicos. Detrás de eso yo creo que hay un propósito mucho más sutil que no somos capaces de vislumbrar. Si trascendemos todos estos propósitos humanos, seríamos un Buda o seríamos un Cristo. ¿Cuál es el propósito de un Buda o de un Cristo? Habría que convertirse en uno para saberlo. Ok, pues interesante. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Y si no hubiera ningún propósito? Efectivamente, es decir, si llegáramos a ese grado de iluminación en el que estuviéramos siempre en un samadhi continuo, en el que somos la gota del océano, dentro del océano y realmente somos el todo, claro que ya eres amor puro y por tanto no hay dualidad ni discernimiento. Pero esa pregunta en este planeta dual, aterrizando ahora donde estamos y en el planeta Tierra, un planeta de dualidad, donde vemos todo lo que se mueve alrededor del mundo y todo lo que sucede, aquí sí que hay un propósito y por supuesto que ese propósito es de vivir desde el amor. Si realmente todos los dirigentes que hay en el mundo fueran dirigentes conscientes, fueran personas con sabiduría, pero sabiduría iniciática, sabiduría del todo, una sabiduría más de Aristóteles, más de los grandes sabios de la historia de la humanidad, que está basado en el corazón y en el amor, muy seguramente que tendríamos un mundo muy diferente al que ahora mismo tenemos. Entonces, en este planeta en el que vivimos, yo sí que soy absolutamente convencido de que en esta dualidad el propósito lo tenemos muy marcado, muy definido y sí o sí tenemos que salir de esa dualidad y tenemos que empezar ya de una vez, que yo creo que ya toca, nos cuesta, pero yo creo que ya es el momento de empezar a vivir desde el amor para, viviendo cada uno de nosotros desde el amor, ser capaces de cambiar ese inconsciente colectivo para que el mundo cambie. Entonces, claro que en este planeta hay un propósito que es el amor. Vivimos para amar y amamos para vivir. A ver, conste, vaya por delante que yo por supuesto que pienso que hay un propósito. No sé si el propósito que yo pienso que sea, tampoco me preocupa demasiado, por lo menos no en esta etapa de evolución, quizá más adelante sí. Lo que es cierto también es que tenemos que entender que somos una consecuencia de lo que hemos aprendido. O sea, todo esto que estamos hablando es prestado, no es nuestro. ¿Qué pasaría si en vez de tener la educación que hemos tenido, los filósofos que hemos leído, los videos que hemos visto o lo que hayamos hecho, no hubiéramos tenido esa información? Ninguna información. ¿Pensaríamos que hay un propósito? Yo creo que no, ¿no? Pero aquí la siguiente pregunta, y es una pregunta que me hacen en los talleres cuando vemos este tema, es, pero Santi, si yo no creo que hay un propósito, ¿qué más da? ¿Qué es lo que sigue? Y yo se los digo, pues es una gran ventaja. Porque no sería más bonito, en vez de pensar en un propósito, que cada quien es libre de pensar si lo existe o no, simplemente disfrutar, Angie, lo que tenemos la oportunidad de experimentar? Sí, claro que sí, pero para llegar a la conciencia del quiero disfrutar, hay que pasar por muchas cosas y hay que aprender muchas y soltar otras. Entonces es como una transformación, creo que se puede. A mí me pasó alrededor de los 40. Ahí mi vida se transformó porque empecé a entender muy claramente los patrones, las creencias, lo que me beneficia, lo que no me beneficia. Observo mis pensamientos, no todo el tiempo, no se puede, pero sí
estoy bastante consciente de lo que pienso, de lo que creo, y cuando una persona se observa así, puede decidir muchas otras cosas que antes no. Entonces, empiezas a poner límites amorosos, empiezas a saber lo que quieres, empiezas a saber a dónde vas, con quién quieres ir, se aclaran muchas cosas y despejas un poco tu vida de un montón de carga energética que no necesitabas, un montón de carros que traías porque creías que era necesario y en realidad no. Mucho carro para ser amado. Es que hago todo lo que hago para que me amen, para que me acepten, para que me acompañen, y en realidad no necesitas hacer nada y eres amado igual. Entonces, a llegar a eso, pues yo creo que hay que trabajar un montón en uno mismo. Mucho. Pues es... Autoobservación y un diálogo interno amoroso y divertido, ojalá. Tiene mucho sentido lo que estás comentando, Angie. Y Alberto, pero aquí te digo, como tocamos todos los palos y tratamos de entender todas las posiciones, si no podemos llegar a la conclusión de que el propósito que pensamos que tenemos es el que es, porque no hay forma de saberlo, yo creo que somos muy pequeños todavía y se nos escapan muchas cosas, ¿por qué no olvidarse un poco de los propósitos y disfrutar de la experiencia humana como la estamos conociendo, ¿no, Alberto? Sí, y dentro de ese propio disfrutar, claro, si es un disfrute hedonista en el que te entregas simplemente al placer, también es algo lícito y legítimo. Pero más allá de eso, dentro de ese disfrute sigue habiendo también un propósito, ¿no? Porque como decía Angie, claro, como decía Angie, a medida que te vas quitando todas estas cargas que tienes, familiares, transgeneracionales, todas estas expectativas familiares, colectivas que hay alrededor de ti mismo, es cierto que eres cada vez más libre, pero más libre ¿de qué? Más libre de eso que llamas tu identidad particular, aquello que creías que eras. Pero eres más libre porque te estás acercando cada vez más al ser, ¿no? Y dentro de esto, pues, dentro de ese ser ya está el propio gozo por la vida, ¿no? El propio disfrute. Digamos que el Tantra, por ejemplo, de lo que habla es un poquito de esto, ¿no? De ser capaz de trascender la dualidad a través de la apertura a todos los ámbitos de la vida, reconocer que todo lo que está sucediendo tiene una fuente de origen que es la misma, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es el gozo? ¿Qué es el disfrute? Es simplemente aquello que me da placer y queda excluido aquello que no me da placer o que me da miedo, o es la capacidad de abrirme a todo sin juicio, sin hacer una valoración personal sobre si esto es bueno o es malo, y dentro de ese espacio reconectar con algo dentro de mí que me permite estar siempre en un estado de armonía y de apertura, de amor y de estabilidad. Entonces, Claro. ahí hay dos niveles diferentes de gozo desde mi punto de vista. El gozo personal, hedonista, y luego un gozo que ya viene del sentimiento de realización de uno mismo una vez que es trascendida esta identidad personal y particular. Entonces siempre hay un propósito para mí. Solo que no sabemos cuál es. Podemos creer cuál es, pero... Esto ya me parece filosofía pura, me refiero a que en el propósito de no tener un propósito, ya hay un propósito, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto, obviamente es así, pero la idea es transmitir Claro, que si no sabes cuál es el propósito, en este caso, Juan, si no tienes claro cuál es tu propósito, e inclusive si lo tienes claro, pero no estás seguro, disfruta el camino. Y como dice Alberto, para mí, no se trata de disfrutar solamente las partes según positivas, no, disfruta el proceso, el camino, sea cual sea, ¿no, Juan? Pues sí, realmente para quien igual no tenga claro esto del propósito, se puede simplificar mucho y se puede hacer mucho más práctico. Al fin y al cabo, ¿cuál es nuestro propósito de vida? Ser felices. Entonces, digamos que tendríamos que aprender a ser felices, pero para aprender a ser felices tendríamos que redefinir qué es la felicidad. Y la felicidad es cuando uno alcanza su libertad. ¿Y cuándo uno alcanza su libertad? Cuando es capaz de fluir por la vida, de soltar, de dejar de controlar. Cuando uno es capaz, ante cualquier situación de la vida, de mantener esa paz interior, de saber que todo sucede por algo, de que todo responde a un patrón perfecto, de que esa realidad la estás creando tú. Y cuando pase lo que pase en la vida, seamos capaces de aceptarlo, de vivirlo desde la tranquilidad y de entender que no podemos nosotros controlar la vida, sino que lo que tenemos que hacer es soltar y fluir por la vida. Ya es suficiente con propósito como para desde ahí poder ser felices, porque vivimos en el miedo,
si somos capaces de soltar el miedo a qué nos va a pasar, a si vamos a tener una enfermedad, a si nos va a dejar la pareja, a si vamos a cambiar de trabajo, a la cantidad de variables tan inmensas que hay, si somos capaces de fluir con la vida, entonces alcanzamos la libertad y menudo propósito como para uno desde ahí poder ser feliz, ¿no? Pues mira, qué bueno que tocas ese tema, porque muchas veces en los seminarios, cuando hablamos de todo esto, hay mucha gente que me dice, y que comparte, ¿no? Es que el propósito de la vida es ser feliz. Y yo les digo, que puede ser que sí, pero yo les digo, ¿y qué te hace pensar que eso es así? O sea, ¿quién nos ha vendido la historia de que estamos aquí para ser felices, Angie? Que puede ser que sí, no digo que no, pero ¿cómo estamos seguros? ¿Por qué no mejor estamos aquí para experimentar? Ahora, si podemos experimentar y ser felices al mismo tiempo, es maravilloso. Pero si nos damos cuenta, está bien que tengamos nuestras creencias, pero cuidado con el fanatismo y el dogmatismo de pensar que es algo así porque nosotros lo pensamos, ¿no, Angie? Mira, para mí se hace simple cuando pienso en los niños. Los niños tienen una esencia, una pureza, una entrega con la vida, o sea, todo les sorprende, todo es maravilloso, todo lo quieren tocar, experimentar, es de lo que me estás hablando, o sea, si podemos volver a esa esencia de disfrutar la vida, lo simple, lo complicado, todo, como los niños, yo vi a un niño tan feliz porque le iban a echar alcohol gel en la pandemia. O sea, yo ahí dije, wow, los niños son felices, aunque se esté cayendo el mundo con una cosa tan chiquita como el alcohol gel. Yo quiero ser así de feliz con cualquier cosa, no me importa si se cae el mundo. Yo estoy disfrutando ahorita una mariposa, yo estoy disfrutando los peces, estoy disfrutando mi gato, o sea, estoy disfrutando mi pareja, estoy disfrutando mi hijo, estoy disfrutando. Entonces, dejo de enfocarme en cosas que no me hacen bien, que no puedo controlar, que no me suman, y bueno, de esa manera puedo contribuir un poco, ¿no? Desde mi espacio. De hecho, siendo feliz, Angie, creo que contribuyes y mucho, ¿no? Yo creo que cualquier persona que sea feliz contribuye mucho a la humanidad, ¿no? Aunque no se dé cuenta o no sea lo que busca. Alberto, entonces, si al final no sabemos en realidad cuál es el propósito, ¿no será mejor ser lo más felices posibles, disfrutar más la experiencia humana sin preocuparnos tanto en cuál es el propósito? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces la preocupación es algo que está un poquito más allá de nosotros, ¿no? Porque tenemos también programaciones tan profundas que realmente la vida a veces nos hace topar con elementos o con circunstancias que nos llevan a vivir, a experimentar emociones que son tan inconscientes y tan profundas y tan conectadas con programas humanos tan básicos, que realmente sería muy fácil decir, bueno, pues voy a disfrutar de esto también y tratar de hacer que sea algo positivo, llevarlo de la mejor manera posible. Pero normalmente cuando suceden este tipo de eventos, como decía antes Juan, el perder un hijo, por ejemplo, eso nos va a sumir inevitablemente en una noche oscura del alma que te va a llevar a hacerte cuestionamientos sobre ti mismo muy, muy complejos y muy profundos. Entonces, sí, lo ideal sería poder disfrutar de la vida y llevarlo de la manera más, pues bueno, más fácil y más liviana posible, pero por otro lado, la vida pues tiene también su propio propósito más allá del nuestro, ¿no? Entonces muchas veces te va a hacer, claro, te va a hacer tocar con ciertas cosas que van a hacer daño. Y decía John Lennon aquello de que, ¿cómo era esta frase? Ay, no la recuerdo ahora mismo. Era buenísima, luego te la comentaré. Pero venía hablando de este tema, ¿no? Venía hablando un poquito de esto, de que la vida es aquello que te sucede mientras tú te empeñas en hacer otros planes, decía. Entonces, tiene un poquito en relación al tema del propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, yo puedo tener mis propios propósitos, pero seguro que Dios, o la conciencia, como le quieras llamar, o la vida, el universo, tiene los suyos y Por entonces, eso, Alberto, la importancia y la invitación de que cada uno reflexione si lo que está haciendo como propósito realmente vale la pena o a lo mejor hay el espacio para que no tenga nada que ver. Pongamos un ejemplo, Juan. Mi propósito es que mi vida, mi familia, mis hijos tengan más dinero y más comodidades. Está bien, es muy válido, es tu propósito, pero sería interesante que te pararas un momento y dijeras, ¿realmente ese es el propósito de vivir? Porque al final no te vas a llevar nada a la tumba, ¿no? A la caja no te vas a llevar nada que no son experiencias, ¿no, Juan?
Pues no cabe ninguna duda. Lo que sí que está claro que lo que más felicidad da es lo que no cuesta dinero. Esto habría que planteárselo, porque justamente no se puede comprar la amistad, no se puede comprar el amor verdadero. El dinero, al final, no aporta nada. Lo material no te aporta nada. Estamos ya hartos de ver esto, ¿no? Que justamente lo material no es lo que da la felicidad, ¿no? Cuando alguien pierde un ser querido, seguro que daría todo el dinero del mundo y lo que tiene y lo que no tiene para recuperar a esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay algo más allá de lo material, que es nuestra alma, nuestro ser, nuestro corazón, nuestra esencia, esa chispa divina, que lo que es amor puro y que lo que busca es relacionarse con ese amor puro. Entonces, lo material no sirve a nivel material, está bien tener abundancia, no tenemos por qué descartar la abundancia a nivel material, pero es evidente que eso no da la felicidad. Y quería apuntar un detalle. Lo que decía Alberto es así, es decir, los programas hace que tengamos muchos problemas. Tendremos que aprender a entender que esos son procesos y oportunidades para desde ese problema encontrar una oportunidad. Pero es que encima se da una paradoja en el ser humano, que aunque no tengamos problemas, nos los buscamos. El estar sano, el tener salud, el estar bien físicamente, normalmente no lo valoramos y no nos damos cuenta de la importancia que eso tiene hasta que realmente nos falta la salud, ¿no? Es decir, vivimos en ese piloto automático que no nos permite ni disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Por eso está muy bien pensar en un propósito, pero paso a paso. Aprendamos a disfrutar de la experiencia humana como la conocemos y ya veremos después, ¿no? Cuál es el propósito real, si es que hay uno. Pero bueno, antes de seguir con propósitos, vamos a darnos a conocer, que la gente nos sepa dónde contactarnos, qué hacemos, cómo ayudamos, y ya después iremos con dudas, comentarios y preguntas. Angie, ¿qué dices? ¿Empezamos contigo hoy? Bueno, bueno, Heal Your Life Teacher, ¿verdad? Es una filosofía de vida que creó Louise Hay y te enseña de una manera muy amorosa a reconocer tus patrones, tus creencias limitantes, a transformarlas. Y esto es algo que yo aprendí a hacer conmigo y que luego con otras personas, pues tú te vas dando cuenta de que son solo patrones. Cuando los puedes ver, es genial, porque la gente dice, ay, no, estoy haciendo todo igual que mi mamá. Ay, no, yo no sabía que esto lo hacía igual que mi papá. Cuando te das cuenta, pues encuentras el cambio. Me encanta ese momento en que las personas hacen un clic y dicen, wow, puedo ser distinta, soy yo, no soy lo que creía que era. Eso me encanta. Entonces, pues nos dedicamos ahora con Robert, los dos, a través de Ingeniería de Corazones, a hacer talleres con las personas, a hacer programas de evolución cuántica, y es muy genial porque transformamos usando la magia, la espiritualidad, la ingeniería, todo, la transformación de la mente. Ayudamos a las personas, las guiamos, también a las parejas en proceso de reconciliación y en proceso de separación. Acompañamos a estas parejas para que el proceso sea lo más nutritivo posible para los dos y no sea destructivo como suele ser. Entonces, bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como Ingeniería de Corazones y a mí en particular como Angie P. General en Facebook y en Instagram. Les voy a dejar mi número de teléfono por si acaso. Es de +56 de Chile, 8293-6919. Ok, entonces Angie, según entiendo, cualquier persona con cualquier tipo de problema puede acudir a vosotros, ¿no? Psicológico, emocional, existencial. Sí, hay gente que, a mí me gusta mucho trabajar con los ochenteros, porque esa es como mi onda, ¿no? Entonces, los ochenteros fuimos criados de una manera muy distinta a cómo el mundo funciona hoy. Hemos atravesado, la verdad, que un montón de cosas que cuando llegamos a los 40 decimos, y todo lo que yo sabía, como para qué me sirve si ahora resulta que es otra cosa. Entonces, ese despertar se puede acompañar y puede ser no tan doloroso, si bien hay que revisar todas esas heridas, de dónde vienen, por qué las tengo. Se puede hacer de una manera amorosa y divertida, y en eso nosotros nos hemos especializado, porque siempre vimos terapias muy dolorosas. Y no vamos por ahí. Siento que el humor ayuda muchísimo al corazón para que se abra y piense diferente, pues.
Pues sí, yo creo que hilando fino, ese no es el propósito. Así que totalmente de acuerdo contigo, Angie, e invitamos a la gente que le guste lo que hacéis a que os contacte, ¿vale? Sí. Alberto, ¿vamos contigo? Sí, yo tengo una academia online o una escuela online, como le quieras llamar, de alquimia interna taoísta y sexualidad sagrada, en la que bueno, enseñamos un poquito a la gente pues, a conectar, a reconocer, a reconciliarse con esta fuente de energía tan poderosa que es nuestra energía sexual y a ser capaces de hacer un aprovechamiento útil y práctico de ella y utilizarla pues, tanto para nuestra sanación, para nuestro propio bienestar, como para nuestra propia evolución y expansión de la conciencia. Entonces, pues para esto utilizamos un poquito toda la escuela de sabiduría de la alquimia interna taoísta, de esta escuela tradicional china, y aprendemos con esta energía pues, a restaurar nuestro cuerpo a través del sistema de meridianos, a restaurar todo el sistema de órganos, de músculos, de tejidos, de glándulas. O sea, nos da un conocimiento muy profundo del cuerpo, nos permite reconectar, volver a esta conciencia corporal que es tan importante y que está perdida y que al fin y al cabo pues es como una puerta de acceso al momento, al instante presente. Yo creo que es un poquito lo que necesita el ser humano hoy, salir de esta mente discursiva y dualista y ser capaz de entrar un poquito en el silencio y en la conciencia del ser. Y desde mi punto de vista esto sucede a través de la reconexión con el cuerpo y sobre todo a través de la reconexión con la energía sexual, porque ahí es donde están todos los programas almacenados que dan lugar a nuestra identidad, tanto familiares como colectivos. Y yo por mi experiencia pues entiendo que reconectar con esta fuente de energía es lo que nos permite hacer un reset de toda esta información y coger esta energía instintiva, animal, reconectarla con el ser, con el espíritu y de alguna forma pues ser capaces de trascender todo este programa humano y empezar a abrirnos a una perspectiva un poco más amplia de quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Y para esto pues tengo la academia online que se puede, bueno, el que quiera información pues puede ingresar en mi web que es chakraunificado.com. Aquí tengo también otro tipo de terapias que se detallan en la web, o si no se pueden poner en contacto conmigo a través de mi número de teléfono que es +34 de España 663 637 924. Y en redes sociales, en Instagram y en Facebook también estoy como Alberto Araujo. Perfecto. Oye, Alberto, para los que no saben, ¿sexualidad sagrada y tantra es lo mismo o hay diferencias? Bueno, es que hay diferentes escuelas, pero desde mi punto de vista, al final todas conducen a lo mismo, que es utilizar la sexualidad para reconectar con la conciencia del ser. La sexualidad, hoy en día es que el tantra está muy desvirtuado en Occidente, se cree que se enfoca sobre todo en la relación de pareja, en tener relaciones más largas, más placenteras, pero en realidad el tantra original y todas las escuelas de alquimia interna utilizan la sexualidad como una fuente de energía que se usa para al final pues, despertar y llegar a la realización del ser o la iluminación, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo creo que al tantra le pasa un poco con lo del yoga, ¿no? Que la gente piensa en yoga y piensa que son posturas imposibles, cuando el yoga es muchísimo más profundo que eso y significa unión, ¿no? Claro. El tantra es lo mismo. Sí, claro. Hay una parte sexual porque es parte de nosotros, pero es llevar la energía sexual a un nivel de conciencia que no conocemos y es muy potente, ¿no? Claro, totalmente. Además hay un tipo de tantra que es el tantra blanco que precisamente habla del autocultivo y del trabajo en solitario, sin depender de una pareja. O sea que esto es fundamental. Luego la parte con la pareja, pues muy bien, si tú estás cultivado y tu pareja también, evidentemente vas a utilizar esta fuente de energía y la propia relación y la conexión con esta persona también para trascender tanto tu identidad como la identidad en pareja. Pero lo que Pues son las relaciones a nivel de placer, intensificado, todo esto, evidentemente es un efecto secundario, pero no es el objetivo. Es no es algo lo que que va a suceder inevitablemente. Claro. Pues muy interesante, Alberto, lo que haces. Invitamos a la gente que le dé curiosidad, que quiera experimentarlo, que te contacte, ¿vale? Juan, ¿vamos contigo? Muy bien. Bueno, mi caso digamos que es un poco especial, raro, llamarlo como queráis, ¿no? Porque yo trabajo dentro del personaje que es Juan Cruz Martínez. Mi personaje es directivo de una multinacional de trabajo en el mundo terrenal, en una multinacional del mundo del vino, ¿vale? En La Rioja, como no podía ser de otra manera. Pero sucedió algo cuando yo tenía 43 años, que una noche mientras dormía me entró una especie de rayo
y empecé a tener acúfenos. Acúfenos es ruido en los oídos, lo digo para que las personas que nos estén escuchando. Y eso es algo tremendo, porque era un ruido absolutamente horroroso y es algo que no tiene solución. Esto, la medicina tradicional te dice que no hay solución a los acúfenos, ¿vale? Ahí empezó, ese fue el punto de partida de mi despertar y, resumo muchísimo, bueno, a partir de ahí inicié una búsqueda muy profunda. A continuación, después, empecé a tener desdoblamientos, a salir de mi cuerpo físico, a viajar a otros planos, a ver que la cuántica realmente es cierto, o sea, que atravesamos paredes, que realmente todo es energía, que solo se densifica la energía en el momento que es observada. Y estoy resumiendo muchísimo. A partir de ahí luego estuve también con chamanes en Patagonia haciendo una serie de trabajos con ellos y luego escribí un libro en el que cuento toda la experiencia de mi vida, que es bastante intensa y con mucha aventura al más puro estilo Indiana Jones, que se titula Diario secreto de mi despertar, ¿vale? De Editorial Europa, que se puede encontrar fácilmente. Y actualmente, en mi tiempo libre, a lo que me dedico es justamente a acompañar a las personas en el proceso de crecimiento personal, de autoconocimiento, utilizando herramientas como es la numerología en base 22, la psicoterapia y la astrología, porque la astrología, todos somos uno, los números, los planetas, los seres vivos, las personas, los animales. Es increíble cómo la magia cuántica hace que todo esté tan interconectado, ¿no? Entonces yo utilizo numerología y astrología para entender la energía de esta persona en esta encarnación en concreto y para que pueda comprender un poco más su vida, para que pueda ver sus programas y a partir de ahí pueda iniciar un camino de conciencia para evolucionar como seres en definitiva espirituales que somos, ¿no? Entonces, bueno, para contactar conmigo tengo un correo electrónico vinculado además al libro que se titula Diario secreto de mi despertar @gmail.com y mi teléfono sería el +34 como mis compañeros y 660-177322. Pues me parece fantástico, Juan. Luego que se queje la gente que no tiene opciones para crecer, para que los acompañen, para que los ayuden, ¿no? Creo que terapeutas sabemos muchos y que además lo hacemos desde el cariño, desde el corazón, con toda la consciencia que podemos y que lo disfrutamos muchísimo. Así que invitamos a toda la gente, Juan, que te está escuchando y le apetezca, le vibre, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Pues si os parece bien, sí, Angie, ¿quieres comentar? Sí, quiero contar algo que me viene a la mente ahorita. Cuando, no sé, cuando estaba saliendo del colegio, mi propósito se convirtió en estudiar algo en la universidad, ¿no? Luego, el propósito habría sido sacar la carrera, ser ingeniero en telecomunicaciones, que suena bonito, vamos a ver que no tenía ni idea qué iba a hacer, pero no importa porque sonaba bonito. Y ese era como el gran propósito de mi vida, ser profesional. Después siendo profesional yo dije, bueno, ¿y qué más? O sea, es como que algo faltaba. Y aparece una situación muy difícil, ¿verdad? Porque son las situaciones difíciles las que nos despiertan o nos llevan a despertar. Y aparece Luis Hay y bueno, a través de ella entiendo que hay otros propósitos que tienen que ver con los propósitos del alma, quizás, ¿no? Entonces yo digo, bueno, para mi ego, ingeniero en telecomunicaciones, súper bonito, pero para mi alma me nace servir, me nace ser de ayuda para otros, me nace aprovechar esas situaciones difíciles que tengo y mostrar cómo salí de ahí, de qué manera las sentí, las viví, porque incluso nacen meditaciones muy bonitas, ejercicios desde ese estar con uno mismo, ¿no? Y ayudar de esa experiencia a otros a que no sea tan difícil o que no se sientan tan solos. Entonces es como, siento que todos, llegando a los 40, estamos invitados a hacer un gran cambio en nuestras vidas. Pues yo como todavía no llego a los 40, no lo sé. No lo sé. Oye, ¿De qué os reís? ¿De qué os reís? Vale. Bueno, pues vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Mercedes de Sevilla. Dice, esta pregunta me la he hecho desde pequeña y a la fecha no sé realmente para qué estoy aquí y temo estar desperdiciando mi tiempo
haciendo cosas que no tienen que ver con mi propósito real. No sé si me entendéis. Era un poco Pues lo que quiero comentar algo a Mercedes de Sevilla. Un poco lo que les contaba, ¿no? Eso bueno, mi propósito de chiquita, yo quería ser arquitecto. Nunca resultó, ¿verdad? Pero ¿qué más? Es que no nos enseñan en el colegio eso. No nos demuestran que hay un gran propósito detrás del estudio o que el alma tiene un propósito diferente. No, no nos enseñan eso, hay que descubrirlo. Claro, es que aquí yo le diría a Mercedes, ¿qué es lo que estábamos hablando? Si finalmente no tienes claro cuál es tu propósito, porque no te convence lo que conoces, lo que sabes, lo que has visto, o no lo sientes, pues disfruta el proceso. Eso nadie te lo va a quitar. Sea cual sea el propósito después, si es que hay uno, o en el que tú creas que es, disfruta mientras. Porque lo que no tiene mucho sentido es no disfrutar pensando que hay un propósito para después darnos cuenta que a lo mejor el propósito que pensamos que es no es. Ahí estamos perdidos, ¿no? Porque ni una cosa ni la otra. Pero si tú disfrutas de la experiencia humana lo más que puedas y te olvidas del propósito porque no estás segura, yo creo que parte del éxito ya lo tienes asegurado, ¿no? Por lo menos yo lo veo así. No sé si os resuene. Alberto, Juan. Sí, Pasamos. yo siento que el propósito... Sí, sí. Yo, sí. Sí, Alberto, sí. No, digo que el propósito que es algo que siempre está mutando, o al menos en mi vida. Esa es un poquito mi experiencia. Nunca hubo un propósito final y definitivo en el que diga, oh, soy esto y he venido a hacer esto. No, eso siempre se está transformando. De hecho, creo que es el propio propósito el que te va haciendo a ti, el que te va deconstruyendo y el que te va reconectando con lo que realmente es. Entonces le diría a Mercedes, pues un poquito lo que dices tú, disfruta de lo que está sucediendo en este momento porque ese es el propósito ahora. El propósito de mañana ya lo descubrirás mañana. Claro, y además yo diría también que cuidado con los propósitos como expectativas. Me refiero, si tú quieres tener un propósito, tenlo, pero ¿qué pasa cuando no lo consigues? ¿Qué es lo que pasa con mucha gente, no? Que eso da sufrimiento, amargura, resentimiento. No, si quieres tener propósitos, tenlos como ilusión, como meta, pero que no pasa nada si no los consigues, porque si no, entras en una dinámica un poco riesgosa, ¿no? Que volvemos a lo mismo. Disfruta del camino, que es lo más importante y es lo que tenemos. Vale, vamos. Sí, no, Juan. por terminar y solo dar un apunte a Mercedes, cuando igual busca el propósito de esa forma, digamos, con expectativa, como bien dices, igual es porque hay algún tipo de vacío dentro, porque no hay que buscar ningún propósito. Cuando la persona vive en el presente y vive en el aquí y el ahora, se reconecta con lo que es. Si uno es capaz de vivir de verdad en el presente y no hace expectativas sobre hacia dónde tiene que ir o qué tiene que hacer, esa propia vibración de estar en el presente continuo, eso le va a ir llevando indirectamente hacia su propósito de vida sin que haga absolutamente nada. Ok, pues una buena recomendación. Alberto, ¿querías comentar? Sí, iba a decir algo, pero no lo recuerdo ya. Es que me parece perfecto lo que acaba de decir Juan. Entonces, estamos buenos, Alberto. Es que no era importante. Bueno, nos dice Nuria de México. De lo que he aprendido hasta ahora, la versión que más resuena conmigo es que estamos para experimentar de forma física un concepto mental. O sea, llevar a la experiencia de lo físico el concepto del universo. Pues yo voy muy en la línea de esta Nuria, ¿vale? Pero Nuria, venimos a lo mismo. Al final son formas de pensar de cada uno. La realidad es que yo no creo que haya una persona en esta tierra que sepa con seguridad cuál es el propósito. Yo, personalmente, ¿no? ¿Puede haberlo? Sí, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si yo hoy me levanto y me lo paso lo mejor que pueda, genial, disfruto de lo que tengo, eso no me lo quita nadie. Ya, si después me equivoco con el propósito, pues, como dicen, ¿no? Lo bailado que me lo quita, ¿no, Angie? Exactamente. Yo creo que también se trata un poco de eso, ¿no? De llevarte todas las experiencias que puedas, de desafiar ese miedo y atreverte cada vez que tengas la oportunidad, no escuchar tanto al resto y escucharte más tú. Sabes que yo leí por ahí, resonó mucho conmigo,
que la Tierra es como una gran biblioteca universal, en donde la idea era que acá coexistiéramos todos, extraterrestres, terrestres, animales, plantas, todo, que este fuese un lugar de muestra de todo lo que existe en el universo, pero junto. Entonces, desde ahí, como humanos, como personas, pues darle a esta tierra toda la experiencia posible. Al final somos como pequeñas bibliotecas nosotros también, llenándonos de experiencia e información. Y ojalá la información que recolectes sea la más bonita. Ojalá que en el fondo va al corazón. Ojalá tu corazón tenga los recuerdos más hermosos. Ojalá puedas reemplazar todos esos recuerdos dolorosos por recuerdos hermosos y le des a tu corazón esa paz antes de irte otra vez. Es como... Pues no sé si podamos hacer eso, Angie, pero de que vamos a experimentar lo que tengamos que experimentar, yo creo que es seguro, ¿no? De hecho, yo sinceramente pienso que el propósito del ser humano, por lo menos yo así lo veo, es experimentar. Es la experiencia. Pero bueno, esa es mi forma particular de pensar. Cada quien es libre de pensar lo que quiera, faltaría más. Bueno, chicos, terminamos por el día de hoy. Juan Cruz, gracias por compartir el programa de hoy. Gracias a vosotros, ha sido un placer, he disfrutado mucho y he aprendido mucho a vuestro lado, así que muchas gracias. Alberto, de Araujo, lo mismo, hermano, muchas gracias por estar en otro programa más. Gracias a ti por invitarme y gracias a todos por compartir también. Cada día se hace más entretenido. Así es. Y Angie P. General, guapísima. Un abrazo para Chile. Muchas gracias por regresar aquí a tu casa. Muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes, también aprendí, también resoné, vibré, así que muchas gracias por toda la información entregada. Gracias, Santi, por este espacio tan genial. Habrá muchos que dirán, yo no sé si aprendí más o me confundí más, yo tengo mis dudas, pero bueno, la idea es el gran cariño y que esperamos que os sirva de algo. Y recordar que para los que nos estés escuchando, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, Angie, es que a nosotros sí nos importas, y mucho. Así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Chao.